Hace 8 días dimos inicio al estudio bíblico, haciendo una mirada a Juan el Bautista en el libro de Mateo, el capítulo 3. Y tomamos a Juan el Bautista como el modelo de un cristiano legítimo a partir de 4 características. La primera que vimos fue el mensaje que predicó Juan. Y el mensaje que predicó Juan fue arrepentidos. Luego más adelante exploramos el ministerio de Jesús y encontramos que Jesús predicó exactamente lo mismo, arrepentidos. Posteriormente, en Hechos capítulo 2, Pedro, iniciando su ministerio, presenta un poquito más, presenta el mismo mensaje, y es un mensaje tan poderoso que dice que se convirtieron como 3,000. Y luego vemos al apóstol Pablo predicando lo mismo, el mensaje de arrepentimiento. El argumento que Juan utilizó, que utilizó Jesús para predicar el mensaje de arrepentimiento, fue porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, este es el momento de arrepentirnos porque ya Cristo, el que perdonará el pecado, está en la tierra. Antes el perdón del pecado era a través de un sacrificio de animales, y dice Hebreos que no era un perdón suficiente. Pero ahora está Cristo. Entonces el reino del cielo es Cristo en medio de los hombres, y Juan está diciendo ahora Cristo está en medio de nosotros, y Jesús ahora está diciendo yo estoy en medio de ustedes. Y Pablo y los demás apóstoles están diciendo Cristo vino y ahora está con nosotros. Entonces podemos arrepentirnos para perdón de los pecados. Ese mensaje que predicó Juan, dijimos, lo escuchó todo el mundo. Lo escuchó desde la persona más humilde de Israel. El pasaje dice que Jerusalén, Judea y toda la parte del Jordán que estaba ahí cercana, es decir, que eran muchas personas las que iban a escuchar a Juan. Y dijimos que habían muchas personas escuchando el mensaje, es decir, que el mensaje de arrepentimiento es para todas las personas. Jesús le dice a Nicodemo en Juan capítulo 3, es para todo aquel que en él cree, sin importar raza, sin importar nivel socioeconómico, sin importar género sexual, es para todo el mundo. Así que la primera evidencia de un creyente legítimo es el creyente que evangeliza, que predica a Cristo. En otras ocasiones les he compartido y les he dicho, nuestra predicación tiene una doble forma de serlo. Primero, con el testimonio, con la forma como yo vivo, eso predica mucho. A veces predica más que las palabras. Y la segunda forma es la predicación hablada, la predicación formal, pues, en el que usted le dice al que está sin Cristo, bueno, Cristo le ama, mire, Él murió en la cruz por sus pecados. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La predicación formal del evangelio. Esa es la primera evidencia que dijimos que debe tener un creyente legítimo. Número 2, lo segundo que analizamos hace 8 días, que está en el versículo 4, fue la identidad de Juan el Bautista. Hicimos una comparación con Elías, ya que físicamente en su forma de vestir eran muy parecidos. Dice que se ponían piel de camello, un abrigo, una túnica pues de piel de camello y un cinturón de cuero. Que además dice que Juan comía langostas y miel silvestre. Tenía
una apariencia física algo extraña y tenía una dieta que no era tan particular. Juan era un personaje singular. Lo mismo lo fue Elías. Y los dos tuvieron ministerios increíbles y características especiales. Siento la curiosidad y además la responsabilidad de hacer un estudio en el que se pueda comparar a Juan y a Elías y extraer de allí algunas lecciones para nuestra vida. Pero en cuanto a la identidad de Juan, lo que dijimos fue que que marcaba la diferencia en medio de la sociedad, y que el cristiano debe tener una identidad singular. Usted en su trabajo, en su universidad, en su colegio, en su casa, en medio de su familia o para con sus vecinos, tiene que ser diferente si ellos no son cristianos. Si alguno de ellos es cristiano, pues ya no está solo en medio de ese grupo social. Pero si está solo, usted es singular, usted es particular, usted es único, usted tiene una marca diferente, usted tiene un estilo de vida diferente, usted tiene una forma diferente de ser, de actuar y de vivir. Esa identidad predica, evangeliza. Así que el creyente verdadero tiene que diferenciarse del estilo de vida del impío. En ese sentido, me parece que muchos vienen a la iglesia, pero en su casa viven como todos los impíos. Eso no nos hace creyentes verdaderos. Acuérdese una vez más de Nicodemo, se lo cito. Nicodemo era doctor de la ley, era uno de los pastores de la sinagoga de la iglesia de la época. Y viene a Jesús a decirle: ¿qué tengo que hacer para nacer de nuevo? Una doctrina vectora en el evangelio, en el cristianismo, una enseñanza teológica principal y central. El arrepentimiento, sin duda había escuchado a Juan, y viene a decirle a Jesús: ¿y yo qué tengo que hacer para nacer de nuevo? Y Jesús lo mira con gran admiración y le dice: usted es pastor, usted es doctor de la ley, maestro de Israel, ¿y no sabe eso? Pues Nicodemo estaba predicando el evangelio y era un impío. No estaba viviendo como debía, no estaba teniendo la relación con Dios como debía. Nicodemo no tenía una identidad particular. Así que hay personas que vienen a la iglesia, pero eso no los hace cristianos, porque el templo es un lugar para todos. No podemos restringir la entrada a nadie. Entonces el que se siente ahí no me hace a mí un creyente fiel. Pero el tener una identidad particular en mi cotidianidad, en la totalidad de mi vida, eso sí me hace un creyente particular. Esos fueron las dos primeras características que vimos. Les mencioné que eran 4. Correspóndenos entonces hablar de las 2 siguientes, que son: número 2, el repudio por el pecado, y número 4, el reconocimiento de Cristo. Vamos al versículo 7 de Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, el versículo 7. Dice de esta manera, vamos a leer hasta el 10. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la vida venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham por padre tenemos, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras.
Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Juan, el profeta Juan, el último de los profetas de la historia bíblica, pues después de Juan no hay más profetas. Hay algunos que se hacen llamar profetas que no lo son. Existe el ministerio profético con una regulación particular que no es tan evidente. Pero el único señor profeta con calidad de profeta que daba palabra del cielo fue Juan. Y fue el único profeta a los que predicó a Cristo. Hace 8 días les decía, para mí el único profeta cristiano, porque fue el único que habló de Cristo. ¿Sí? Los otros hablaron la palabra de Dios y naturalmente eran hijos de Dios, grandes profetas y llegaron a la eternidad con Cristo. Pero el único que habló de Cristo, teniendo en cuenta que cristiano es el que sigue a Cristo y habla de Cristo, fue Juan. Y en su conducta ejemplar para ser un cristiano verdadero, Juan tiene un repudio, un fuerte y radical repudio por el pecado. Y me parece que Juan era en gran manera detestaba el pecado y lo condenaba y lo criticaba. Y lo primero que yo veo en cuanto al pecado lo encuentro en el versículo 7. Y Juan estaba condenando el pecado de los fariseos y los saduceos. Ahí dice, versículo 7, al ver que muchos de los fariseos, no eran poquitos, los fariseos, el cuerpo de fariseos era un grupo grande, y ellos iban a escuchar a Juan predicar. Y estaba la secta de los saduceos también. Eran una clase social alta, era una clase social distinguida, eran una clase religiosa además, y eran una clase administrativa dentro de los judíos. No eran cualquier persona del común. Así que no cualquiera se paraba frente a un fariseo, frente a un saduceo y le decía, usted es un pecador, hipócrita, mentiroso, falso. Era una gran falta de respeto. Pero Juan no temía de eso. Aquí dice que había una gran parte de ellos, iban muchos, y yo no entiendo cómo iban tantos a escuchar que Juan los insultara. Algunas personas vienen a la iglesia y incontrolablemente muchas veces, o casi todas las veces que uno predica, la palabra del Señor cumple su finalidad, cumple su utilidad. Timoteo dice que es útil para corregir, para instruir en justicia. Y dice uno algo que toca el corazón de alguien que no recibe la palabra, como dice Santiago, con mansedumbre, sino que la recibe como el que está ya predicando. Oiga, pero es que ¿qué tiene contra mí el pastor? ¿Qué tiene contra mí Daniel? ¿Qué tiene contra mí Juan David? Pero es que me echa la predicación a mí. Uno no construye su estudio bíblico pensando en, le voy a echar un vainazo a este, luego a este. No, sencillamente a veces hay cosas que uno siente temor predicar por ese mismo sentir de pronto ir a herir los sentimientos de alguien. Pero Juan no se cohibía de eso. Mire, Juan sabía que los fariseos y que los saduceos iban, y todas las mañanas se levantaba y decía, hoy voy a predicarles y les voy a decir que son unas víboras, que son unos falsos, porque no se arrepienten del pecado. Y yo estoy aquí para predicar el mensaje de arrepentimiento, y así me corten la cabeza, lo voy a predicar. Juan no tenía temor de la predicación por el pecado. Yo no sé si los fariseos tenían intención de ser bautizados. A mí me parece que algunos de ellos sentían un particular interés por Cristo.
Acuérdese de Nicodemo. O acuérdese de Simón, el fariseo que invita a Jesús a su casa a comer. Su apariencia primera o la idea principal que nosotros vemos es que el fariseo estaba para juzgar a Cristo. Y así lo dice la palabra, ¿sí? Pero cuando entra Jesús a la casa de Simón, o cuando Nicodemo a muy altas horas de la madrugada viene a despertar a Jesús y a buscarlo, me parece que algunos de ellos tenían una necesidad especial de Cristo. Así que aquí se iban todos. Y algunos de los que estaban ahí quizá decían, bueno, vamos a ir a escuchar a ese loco que está allá en el río Jordán bautizando y vamos a mirar cómo lo quitamos de en medio del pueblo. Pero quizás otros decían, sí, vamos, pero yo voy a ir a escuchar ese mensaje de arrepentimiento porque ese señor tiene la razón. Habían algunos pocos fariseos que temían. Sin embargo, la Biblia no es clara en decir si ellos iban a ser bautizados, si ellos iban a recibir el mensaje o si simplemente iban a juzgar a Juan. Ellos no tienen ninguna intervención acá. En otras situaciones con Jesús sí los descubre. En Juan capítulo 2 les dice: ustedes, ¿por qué tienen en sus pensamientos? ¿Por qué cavilan en sus corazones? ¿Quién puede perdonar pecados? Y Jesús tiene un encuentro con ellos. No, aquí ellos no dijeron nada. No manifestaron su inconformidad con Juan, aunque Juan estaba siendo tan fuerte con ellos. Lo que sí es cierto es que los fariseos siempre intervinieron en los ministerios grandes o en cualquiera de los ministerios. En el de Juan lo podemos ver acá, y en el de Jesús hay varias referencias bíblicas. Sabemos que los culpables del alboroto para crucificar a Jesús fueron ellos. Siempre intervinieron en la predicación del evangelio. Y ahí hay una lección bonita, y es que cuando yo me esfuerzo por ser un creyente fiel, un creyente verdadero, siempre hay tropiezos, siempre hay dificultades, siempre hay situaciones que me quieren hacer caer, que quieren dañar mi testimonio. No ha de faltar la tentación moral, no ha de faltar la discusión a la que tengo que enfrentarme quizá con un vecino que daña mi testimonio. A veces tenemos que luchar con eso. Yo lucho con eso. Tengo dos vecinos difíciles, muy difíciles, que en ocasiones me han puesto al borde de avergonzar mi evangelio, y toca orar por ellos, porque quizá el Señor los tiene ahí para edificar mi carácter. Pero tenemos que luchar con eso. Tenemos que luchar permanentemente con eso. Y es bíblico, siempre hay piedras de tropiezo, siempre hay dificultades. Y nosotros debemos entender que siempre la piedra de tropiezo, siempre la dificultad, es Satanás quien la pone. Así que si yo caigo, pues estoy avergonzando a Cristo y honrando a Satanás, estoy pecando. Los fariseos representan el pecado, y el pecado nos rodea. Por eso Jesús en Juan 17 ora por los apóstoles y le dice: Señor, yo te ruego que no los quites del mundo, pero sí que los guardes del sistema de este mundo, del sistema de pecado. Porque el pecado nos rodea, y qué fácil es pecar. Qué fácil es para el hermano que en el hombre antiguo era un borracho, ¿cierto? Y ahora en Cristo puede sentir la tentación de tomar, o el fumador, la tentación de fumar, o lo que siempre hablo, la música del mundo llama, ¿sí? Ayer alguien me enviaba un flyer de un concierto. Cuando con Daniel estábamos más jóvenes, una de las bandas que nosotros seguíamos y nos gustaba mucho su música era el Doctor Crápula.
Y bueno, un día renunciamos a eso y dijimos: no más doctor Crápula, ahora vamos a escuchar a Cristo. Pero ayer me enviaron el flyer y me dijeron: mire, el doctor Crápula aquí cerquita, vamos a verlo, me dijo mi amigo. Yo dije: uy, qué chévere ir a ver ese concierto. Es la tentación, ¿sí? Esa es la tentación. Bueno, quizá yo ya ni me sé las canciones, ya no me las sé, pero si voy al concierto, quizás sea por ir a ver lo musical, pero me llama la atención el género, me gusta, y quizá llegue a mi casa coreando alguna de esas canciones. Porque así es el pecado. Porque el pecado nos rodea y el pecado quiere traer a nuestra memoria el viejo hombre para eliminar la nueva criatura que soy en Cristo. Por eso los fariseos siempre están presentes ahí, en los ministerios, frente al creyente fiel y verdadero. Versículo 7 dice entonces que ellos venían a su bautismo. No era que iban a ser bautizados, sino que venían al evento del bautismo. Parte B del versículo 7. Juan les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la vida venidera? Juan les denomina víboras. Fuerte la palabra. Jesús les dijo: hipócritas, ustedes son como sepulcros. Uy, difícil uno decirle a un hermano o a una persona que viene a la iglesia, que se dice ser creyente, decirle a usted si es una víbora, hermano. Falso, mentiroso, hipócrita. Su cristianismo es una mentira. No, pues sería una falta de respeto en primer lugar. Y dos, quizá ni vuelva a la iglesia, ¿cierto? Pero eso es lo que Juan está diciendo. Le está diciendo: ustedes que se paran a predicar allá en la sinagoga y que al mediodía se paran en las esquinas de las plazas a adorar, no son más que unas víboras, falsos y mentirosos. Tienen un cristianismo que es detestable. Miren que el escritor pone entre símbolo de admiración la expresión generación de víboras, resaltando el repudio de Juan por el pecado. Miremos Mateo capítulo 12, el versículo 34. Aquí está hablando Jesús. Les dice Jesús: generación de, lo mismo, de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Se da cuenta? Hablaban de Cristo, pero tenían un testimonio. Hablaban contra el borracho, pero eran borrachos. Predicaban a Cristo y la nueva vida, pero vivían peleando con todo el mundo. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora miremos Mateo 23, el versículo 33. Jesús les está diciendo: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ustedes son tan pecadores y tan malos que no van a escapar de la perdición, les está diciendo Jesús. Por eso lo odiaban. Y por eso también odiaron a Juan, porque les decía la verdad. Nosotros hoy sentimos temor de decir la verdad. Y hay verdades contra el pecado que aún las leyes nos empiezan a limitar. Decir: prediquemos contra el homosexualismo, contra el lesbianismo y contra todo el abecedario que conforma ese tema de género, ¿cierto? Eso es ilegal, eso es civilmente condenable. Juan no tenía temor de eso. Mire,
Juan estaba muy convencido de lo que estaba predicando. Y es porque estas personas que parecían cristianos que no lo eran, tenían intereses totalmente diferentes a los intereses de Juan. Y lo mismo Jesús. Los intereses de Juan y los intereses de Jesús era la salvación de las personas, no era otra cosa. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Él no dice: yo vine para hacer milagros, para sanarlos. No, dice: yo vine para que tengan salvación. Y Juan está diciendo: no, yo vine a predicar el camino de el que viene detrás de mí, de Cristo. A eso vine yo. Yo no vine a otra cosa. Pero el interés de los fariseos era más político, más de poder. Y mientras Jesús y Juan estaban predicando a Cristo, ellos estaban temiendo que este par de personajes fueran el poder político que ellos estaban esperando. Un poder político que estaba hablando cosas contrarias a lo que ellos predicaban. Era como la izquierda de la época, pero una izquierda más derecha que ellos. No una izquierda tan detestable como la nuestra, sino en realidad era la parte contraria de su predicación, de su evangelio, de su estilo de vida. Y por eso no los querían. Tenían otros intereses. Entonces Juan les pide que se arrepientan. Juan les predica, versículo 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, les está diciendo: pues si ustedes se creen tan cristianos, si ustedes se creen tan íntegros, si ustedes se creen tan piadosos, pues entonces vivan como tal, demuéstrenlo. Si usted dice que es cristiano y va a esa iglesia, vecino, pues dé ejemplo, porque usted no da ejemplo. Usted es tan borracho como yo, dice el vecino. Usted es tan mentiroso como yo. Usted hace tanta bulla en el barrio como yo. Usted tiene el equipo más poderoso que el mío. De ejemplo si es que usted es cristiano. Y a uno le dicen las personas: mire, tuve una compañera ya hace como unos 4 o 5 años y era novia del hijo de una hermana de esta iglesia, de una hermana con liderazgo de esta iglesia. Y entonces un día ella llegó a mi trabajo, la hermana, y yo la saludé: hermana, Dios le bendiga, ¿cómo está? Entonces ella se paró y me dijo: ¿usted la conoce a ella, Juanito? Yo le dije: sí. Ay, yo pensé que ella era de otra iglesia, porque yo sí sabía que era cristiana. Yo le dije: sí. ¿Y ella qué hace en su iglesia? Entonces yo le dije: no, hace esto, hace aquello. Dijo: ella es mi suegra. Yo: ah, sí, tiene buena suegra. Dijo: no es tan buena como parece. ¿Usted quiere ver algo? Y sacó su celular y me mostró un video en el que ella estaba insultando a sus empleados con vulgaridades. Y yo, aterrado, asombrado, y si ella no me muestra ese video, yo no lo creo. Y yo decía: tremendo, porque en la iglesia yo estaba convencido que era una gran hermana, pero ahora la veo en la cotidianidad y una impía me está diciendo que ella no es cristiana. Eso es lo que está pasando acá. Juan les está diciendo: ustedes están viviendo como impíos. Den ejemplo, tengan frutos dignos de arrepentimiento. Pues no tenían frutos de eso. No habían evidencias que predicaban a Cristo. Yo me escandalicé ese día. Y después de eso yo pensaba: bueno, ¿cómo le predico a esta muchacha de Cristo? Si alguien tan cercana como su suegra, en vez de predicarle de Cristo, está dando mal testimonio. Y luego está en la iglesia como los fariseos. No tenían frutos dignos de arrepentimiento. Miren, lo que Juan está diciendo: los judíos despreciaban a los gentiles.
eran como las víboras, eran despreciables. Y Juan les está diciendo: ustedes son como gentiles, desprecian a los gentiles. Los gentiles eran los griegos, ¿cierto? A los que luego posteriormente Pablo va y les predica. Les dice, eso es lo que les está diciendo: ustedes son como ellos, son despreciables. En el reino de los cielos son despreciables porque no tienen frutos dignos de arrepentimiento. Versículo 9. Juan los confronta con su misma doctrina. No penséis decir que vosotros, dentro de vosotros mismos, como que el Espíritu Santo, que aún no había venido, le muestra a Juan lo que están pensando. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham por padre tenemos, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Es decir, ellos escuchaban a Juan y no decían nada. Quizá porque se sintieron confrontados por la verdad que predicaba Juan. Una verdad muy dura, muy fuerte, una predicación fuerte en realidad. Y no decían nada. Pero Juan les dice: ustedes no quieren hablar, no quieren decir nada, pero déjeme decirle, deben estar pensando que ustedes, como son hijos de Abraham, pues tienen una posición de honor. Porque la prueba de legitimidad para un judío era ser descendiente de Abraham. Así que los fariseos y los saduceos están pensando dentro de decir: ¿este qué viene a decirnos? Yo soy un judío legítimo, yo soy descendiente de Abraham. Y Juan le está diciendo: eso no importa, eso no tiene nada que ver. Yo les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Ser hijo de Abraham es lo de menos. Eso no lo hace salvo. Ir a la iglesia no lo hace salvo. Hacer una oración no lo hace salvo. Ni siquiera levantarse usted todos los días en una actitud de costumbrismo a hacer una oración devocional, eso no lo salva. Lo que salva al hombre es Cristo entrando en su corazón, transformando su vida y usted viviendo de una manera diferente. Y Juan le está diciendo, le está argumentando a los religiosos de la época, les está diciendo: no crean que porque ustedes son judíos legítimos no tienen pecado. Ustedes también tienen que arrepentirse. Ustedes son tan pecadores como estas personas que yo estoy bautizando acá. Tienen que arrepentirse. El arrepentimiento es un tema que nos toca a todos. Todos tenemos que arrepentirnos. Y yo personalmente pienso que el arrepentimiento debe ser permanente. Cada día cometemos faltas y errores de las que tenemos que pedirle perdón al Señor. Porque nosotros no tenemos la capacidad de permanecer firmes en integridad. Corintios dice: mire, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es decir, no crea que usted, porque es el predicador, que usted porque es el líder de alabanza, que usted porque es el líder del sonido, usted es una persona ejemplar y correcta. No, mijito, usted también puede caer y pecar. Todos podemos pecar, todos pecamos. Y la Biblia dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que todos tenemos que arrepentirnos permanentemente. Levante la mano el primer justo, santo. No, justo no hay ni uno, dice la palabra. Así que esto no es para usted solamente, es para mí también, es para todos las personas, para todos los que escuchamos el Evangelio de Cristo. Juan capítulo 3, el versículo 3. Está Jesús con Nicodemo. Jesús habla sobre ese concepto del arrepentimiento. Respondiendo, Jesús le dijo, versículo 2: este vino de noche, está hablando de Nicodemo, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Quiénes lo sabían? Los fariseos. Se da cuenta que algunos de ellos tenían un interés particular en la salvación. Sabemos que has venido de Dios como maestro,
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo se fue muy documentado a hablar con Jesús, esperando que Jesús le dijera: fresco, mijo, ¿usted es salvo? ¿De qué se preocupa? Y entonces va y le dice: uy, nosotros con los otros fariseos ya tomamos la ley, lo estudiamos a usted, ya tomamos a los profetas y nos damos cuenta que usted viene de Dios y que usted viene del cielo y que usted viene como maestro, es decir, que usted viene a enseñarnos. Ay, qué humildad la de Nicodemo, a las 3 de la mañana, escondido de todo el mundo. Y Jesús le dice: tranquilo, mijo, no tiene que darme tantos cumplidos. Lo único que usted necesita es arrepentirse, porque no importa que usted sea pastor de Israel, necesita arrepentirse. Juan capítulo 8, el versículo 31. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Respondieron lo mismo: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos, como esclavos de nadie. ¿Cómo decís seréis libres? Jesús le respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo no os libertare, no seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. ¿Se da cuenta? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. ¿Se da cuenta lo importante que era Abraham para ellos? Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Tiene una discusión ahí entre los que se justifican ser cristianos y no lo son, y Jesús les da muchos argumentos y les dice: no, ustedes necesitan a Cristo en el corazón, necesitan arrepentirse. La razón número 3 es tener un repudio por el pecado. Si yo repudio el pecado, entonces el pecado no hace parte de mi vida. Entonces yo puedo sentir fastidio por lo que se llama pecado. Usted no se imagina el asco que me da a mí, el fastidio que me da a mí tener que entrar a una tienda donde hay una mesa con borrachos tomando y tienen música popular. Yo prefiero no entrar. La verdad me fastidia, me incomoda la música a todo volumen. Y yo llego a un lugar donde hay música a todo volumen y es una lucha conmigo mismo. Y si la música no es cristiana, peor, porque me fastidia, me da asco en realidad. O está uno en algún lugar y llega un fumador y se le sienta al lado a fumar y a impregnarlo del olor a cigarrillo. Me da fastidio. Eso es repudio por el pecado. Y a veces quisiera decirle a esos borrachos y a esos fumadores y a esos imprudentes: venga, arrepiéntase, eso que usted está haciendo, eso no agrada a Dios. Me da tristeza
la idolatría. A veces llego a mi trabajo y hay varios que son muy católicos idólatras, y pasa uno por los escritorios y están así. Ahí no sé qué es lo que balbucean ahí, rezando con un librito, tienen un librito como devocionales. Y yo digo, lástima, qué tristeza. Bueno, quizá lo hacen pensando que es una práctica correcta, pero pues la Biblia la condena. Nosotros tenemos que repudiar el pecado. Si normalizamos el pecado como este mundo ha normalizado el pecado, no seremos cristianos legítimos. Y la última razón, la razón número 4, es el reconocimiento de Cristo. Versículo 11 y versículo 12 del pasaje que estamos estudiando, Mateo capítulo 3. Juan dice: yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego, en el fuego que nunca se apagará. El cuarto elemento es el reconocimiento de la superioridad de Cristo. Y Juan tiene claro, absolutamente claro eso. Él sabe que Juan era como el telonero del concierto. El telonero del concierto es otro grupo de menor calidad al que no le brindan todas las bondades técnicas que tiene el evento. Entonces le ponen menos sonido, le ponen otra batería, no la batería del artista principal. Suponga usted que invitaron a Mariquita, no sé, a Gilberto Daza. Sí, las iglesias hicieron un gran esfuerzo, invitaron a Mariquita o a Miel San Marcos, para ser más exagerados. ¿Sí? Va a tocar Miel San Marcos en el estadio, entonces viene gente de Lérida, de Fresno, de allá bien arriba, de Caldas, de Cundinamarca. Y entonces nos invitan al grupo de la iglesia a cantar. Ustedes van a cantar y asamblea, ustedes van a ser los teloneros. Entonces, claro, uno se prepara y uno ensaya con esa emoción para tocar en el evento. Pero cuando llega el evento, al lado de la batería principal, que está en una tarima alta con unos micrófonos y especiales, al lado allá abajo hay una batería más pequeñita. No tiene platillos, tiene el parche del bombo roto y dice: esa es la batería con la que ustedes van a tocar. No nos toca la mejor parte. Y entonces nosotros queremos hacer una prueba de sonido. Nos dicen: no, les cuadramos el sonido cuando se suban a tocar. Y uno se sube a tocar y el bajo no suena, la guitarra y el piano suenan la mitad de lo que deberían sonar, las voces, los coros suenan más alto que la voz principal. Somos los teloneros. Pero cuando se sube Miel San Marcos, prenden todas las luces, esa batería brilla y todo suena increíble como en el disco. Eso es lo que le pasó a Juan. Juan era el telonero, no era nada. Realmente la gente no va al concierto a verme a mí tocar, va a ir a ver a tocar el guitarrista de Miel San Marcos. Ese es el que importa, yo no. Y yo tengo que ir al evento con ese pensamiento. No van a verme a mí. Juan le está diciendo a la gente: ustedes no vienen a verme a mí, porque yo no vine a ser la figura principal del evento. Vino a ser Cristo, uno que viene detrás de mí. Yo solamente soy el que abre el concierto. Y Juan tiene un ejemplo bonito ahí en ese pasaje. Dice: pero él viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Eso es un concepto muy alto de humildad. Juan está diciendo: miren,
yo les predico el arrepentimiento y repudio el pecado y tengo una identidad particular y hablo este mensaje, pero detrás mío viene uno que realmente es poderoso. Es uno que les va a perdonar el pecado. Yo solamente trato de que ustedes reflexionen y con este bautismo trato como de comprometerlos para que se arrepientan de verdad y dejen esa práctica. Pero en realidad el que viene detrás mío no solamente los va a bautizar, sino que va a limpiar en realidad el pecado de su vida. Va a transformar en realidad su vida. Y les dice: yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. El que desataba el calzado de los pies de los amos eran los esclavos. Es decir, Juan está diciendo: yo no alcanzo ni siquiera la categoría de esclavo, porque tan grande y poderoso es Él. Eso muestra la humildad de Juan. Y luego habla sobre la eficacia del bautismo de Cristo. Les dice, versículo 11, la parte final: es más poderoso que yo. Juan sabía que tenía poder, por lo menos para decir la verdad tenía poder. Es más poderoso que yo, y Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y les habla de dos elementos particulares del bautismo de Jesús. Juan les está diciendo: yo los bautizo en agua. Esto no es más que un rito. El bautismo en agua era como la oración de fe que usted hizo cuando se convirtió a Cristo. Esa oración de fe no lo salvó, no provocó nada en su vida más que una evidencia de querer seguir a Cristo. Pero es la oración de fe, es un invento de los cristianos modernos, como para tratar de persuadir al impío de que se convierta a Cristo. La oración de fe no es bíblica. Jesús nunca le dijo a Nicodemo: repita esta oración conmigo, Nicodemo. O a la mujer samaritana: mujer, repita después de mí. No, porque no salva. Es una sencilla muestra. Eso era el bautismo de Juan, una sencilla muestra del arrepentimiento. Pero les dice Jesús: yo reconozco a Jesús, y Él sí trae un bautismo poderoso. Es un bautismo en Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo es la persona que reemplazó a Cristo en la tierra. Es otro consolador, dice el libro de Juan, capítulo 14. Y Él llega a nuestro corazón el día que nosotros recibimos a Cristo. Entra a nuestra vida. En ese momento el Espíritu Santo entra a nuestra vida. Es decir, tenemos lo que llama la palabra un sello, una marca particular, como el ganado, ¿no? Que tiene una marca, y los que saben de ganado y pasan por la hacienda: esa res es de don fulano de tal, porque tiene la marca. Pues así es el creyente que tiene al Espíritu Santo. El impío dice: no, ese es cristiano, habla diferente, vive diferente. Y fuego. El fuego también es un símbolo del Espíritu Santo, pero representa la purificación. Juan les está diciendo: no solamente va a traer una marca especial para su vida, sino que los va a transformar. Los va a transformar, así como el joyero purifica el oro, así Él los va a purificar y los va a transformar. Y en el versículo 12 hace alusión a la razón por la que nosotros estamos acá, a la salvación, a la vida eterna. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Bueno, esa es una imagen, una ilustración de lo que hacían con el trigo los agricultores de la época. Y recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Cristo y su palabra son las que limpian al hombre. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, y el Espíritu Santo es quien inspiró la palabra. Pero ahí habla de una obra particular que hace Cristo y un poder que solamente hace Cristo, un poder de selección. Y esa selección la hace
para los cristianos fieles. Como el caficultor que vende café selecto, entonces escoge los granos cuida el café de una manera especial. Yo no sé mucho del tema agrícola, pero tengo entendido que el cultivo tiene un proceso particular, y para todo el tema de las notas y los aromas, entonces tiene que ver con el que lo sembró con el naranjo, con el mandarino, bueno, no sé, luego el secado, luego la tostión, todo eso tiene una razón. Y la selección es grano a grano, por eso es un café caro y es un café delicioso. Así es lo que hace Jesús. Es como el caficultor que vende café selecto. Él escoge grano a grano y dice: este grano es selecto, este grano no es de los buenos. Y él llama al creyente fiel, lo llama el trigo, y al creyente falso o al impío lo llama la paja. Y dice: y limpiará su era, es decir, va a recoger todo y va a tomar el trigo y lo va a llevar a su granero. Eso es una imagen de la salvación, de la eternidad con Cristo. Pero la paja, dice ahí, se quemará en fuego que nunca se apagará. Ahí Juan les está hablando de la salvación a todos los que le están escuchando, y les está diciendo: mire, cuando Él venga, Él va a tener un poder que yo no tengo. Él sí va a tener un poder para perdonar sus pecados, y ese perdón de los pecados o va a hacer que usted vaya al infierno o va a hacer que usted vaya al cielo, porque Él es el agricultor que va a seleccionar lo uno del otro. Hay otras figuras en la Biblia, hay una figura por allá con las ovejas y los cabritos. Ese es el poder de Cristo. Y cuando yo reconozco a Cristo, yo entiendo que Cristo tiene la potestad de juzgarme en la eternidad y decidir si yo soy salvo o si yo soy condenado. Juan reconoció a Cristo, y en su reconocimiento está diciendo: yo no soy tan poderoso como Él, pero yo sí sé que Él me va a seleccionar a mí o para salvación o para condenación. Amados hermanos, 4 características en la vida de Juan el Bautista que califican a un creyente como cristiano. Primero, el mensaje que hablamos y que predicamos y que evidenciamos. Segundo, la identidad, la forma como vivimos, el testimonio, lo que nos diferencia de los impíos. Eso es difícil, y para algunos creyentes es muy difícil. Tenemos que luchar con eso. Número 3, repudiar el pecado. No normalice el pecado. Si usted es un creyente verdadero, odie el pecado. Dígale a Dios que le ayude a odiar el pecado, que nos ayude a detestar el pecado. Número 4, reconocer a Jesús. Entender que Él tiene el poder para salvarme o para condenarme. Eso es una realidad. Y algún día, de acuerdo a lo que Él decida, por nuestro repudio por el pecado, por nuestro mensaje predicado, por nuestra identidad, o vamos a ir al cielo o vamos a ir al infierno. Ruego me excuse si mis palabras en algún momento son muy fuertes o hirientes. No predico con la intención de ofenderle, predico con la intención de honrar la bendita palabra del Señor. Y si Cristo habla a su corazón, no contienda conmigo, pídale perdón al Señor. Dios del cielo, te damos muchísimas gracias en esta preciosa mañana que nos das para hablar de ti, de tu palabra, para congregarnos aquí para adorarte y bendecir tu santo y poderoso nombre.